Buenas tardes, soy Ángela de la Hoz, presidenta de la sección de psicoterapia de grupo de la AEN, Profesionales de Salud Mental, y les doy la bienvenida a todos y agradecer en primer lugar a Esperanza Arguijo y a Teresa Margüello, que se van a encargar de la coordinación técnica y la grabación de este webinar. Solamente se graba a la persona que está hablando, pero se necesita el permiso, como ya os habrá salido una pequeña ventanita, ya lo sabéis por otras grabaciones que hemos hecho, para que deis el consentimiento para ello. Bueno, Teresa va a recoger el testigo de la Secretaría de la AEN, de nuestra querida Esperanza Arguijo. O sea que bienvenida, Teresa. Aprovechamos este espacio para saludaros y para transmitiros pues, nuestro agradecimiento y daros un abrazo enorme. Muchas gracias. Encantadas. Muchas gracias. A todos ustedes les agradezco también su asistencia a este webinar que presentamos hoy, día 22 de junio, organizado por la sección de psicoterapia de grupo, sobre la clínica grupal operativa. Va a estar a cargo de Rosa Gómez Esteban y Lola Lorenzo López. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes, Lola, también. Buenas tardes. Y buenas tardes a Alberto Albéniz. Hola, buenas tardes. Alberto Albéniz es psiquiatra, es psicoterapeuta, miembro muy activo de la AEN y del Instituto de Grupo de Análisis de Londres. Es voluntario también en la Cruz Roja Española, aquí en Madrid, y va a moderar el diálogo, el coloquio debate, con la participación y la colaboración de todos ustedes después de cada una de las presentaciones, primero de Rosa y después de Lola. Muchas gracias a las dos con antelación por vuestro trabajo, por vuestras presentaciones tan de interés para la sección y tan del interés de todos. Os presento en primer lugar a Rosa Gómez Esteban. Ella es doctora en psiquiatría, es psiquiatra en los centros de salud mental de Getafe, Parla y Alcorcón a lo largo de su trayectoria profesional en Madrid. Es psicoanalista y psicoterapeuta grupal. Fue secretaria general y vicesecretaria de la AEN desde el año 86 hasta 1993 y también fue fundadora de nuestra sección y presidenta de psicoterapia de grupo y también de la de psicoanálisis, que fue presidenta desde febrero del 2012 hasta octubre del 2019. Rosa es miembro del equipo docente de la escuela y del equipo directivo de Área 3. Es coordinadora en los cursos de psicoterapia de grupo, está dirigido a psicoterapeutas grupales, didacta y supervisora acreditada por la FEAC, coordinadora del grupo Valin en la docencia de Leganés, tutora de residentes MIR, PIR y EIR desde el año 1990 hasta el 2010 y supervisora institucional desde el 2010 hasta la actualidad. Rosa va a presentarnos la clínica grupal operativa, un paradigma alternativo para la clínica del sujeto y de los grupos en los servicios de salud mental. Este título, planteado como interrogante, nos anticipa el desarrollo de su presentación. Rosa propone la clínica grupal operativa como una propuesta grupal para el ámbito de la clínica en el campo de la salud mental, como alternativa a la clínica individual y al modelo biomédico e individualista. Está basada, por tanto, en el paradigma psicosocial y se constituye por un núcleo central, que es la teoría psicoanalítica, que incluye la subjetividad en la psicopatología y plantea estrategias psicoterapeutas complejas. Es un modelo que fue propuesto por Pichon-Rivière, Blecher, Pauleo, Quiroga, De Brasi, Setcher, entre otros autores, basado en la concepción operativa de grupo que denominó así Pauleo y que promueve programas asistenciales con un eje central, las psicoterapias en sus diversas modalidades, con un núcleo primordial, las grupales, y dentro de ellas las familiares y multifamiliares. Es una metodología central en la comprensión e intervención en las distintas tareas
tanto de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, e igualmente central en la organización de la institución, puesto que promueve y facilita el trabajo en equipo a la hora de abordar la tarea asistencial de manera eficaz y eficiente. Adelante, Rosa, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Teresa, Esperanza, a Ángela de la Hoz y a Alberto, ¿no?, por la presentación y moderación. Y bueno, y es un lujo estar con Lola Lorenzo, con quien comparto muchísimos espacios y con quien trabajo muy a gusto siempre. Bueno, el trabajo se llama la clínica grupal operativa, ¿no?, y se plantea como un modelo alternativo para los servicios públicos, ¿no?, para la clínica de los sujetos y de los grupos. Empiezo un poquito refiriéndome a los paradigmas. Si no me escucháis, me lo decís, ¿eh? Y por favor, os rogaría Alberto, que me avises a la media hora, ¿eh? Los paradigmas se constituyen por teorías, técnicas, discursos, metodologías y procedimientos que son compartidos por una comunidad científica en una época determinada. Son modelos que orientan la investigación y la búsqueda de conocimiento. Es una manera de interpretar la realidad, un modelo coherente que permite comprender la realidad y proporcionar una visión global del campo de trabajo, al mismo tiempo que organiza y define la práctica profesional de sus miembros. En el campo de la salud y de la enfermedad mental existen varios paradigmas, entre ellos el biomédico, el cognitivo-conductual, el de las neurociencias y el psicoanalítico. En este texto utilizo el término paradigma como un nuevo modelo para pensar, implementar y transformar el campo de la salud-enfermedad en los servicios públicos. ¿Y por qué es preciso pensar en nuevos modelos para este campo? Pienso que es porque el paradigma en el campo de la salud mental está en crisis, porque se basa en el paradigma biomédico individual imperante que medicaliza el sufrimiento del sujeto y a su vez va a generar, ¿no?, de una manera encadenada una multiplicidad de crisis, de las que voy a señalar 8. La crisis del sujeto, porque los profesionales no acogen el síntoma. La crisis de la psicopatología, porque no se tiene en cuenta la red vincular del sujeto. La crisis de los sistemas diagnósticos, al estar organizados por listados de síntomas que fragmentan el sujeto y el enfermar. La crisis de los tratamientos, porque en lo público las psicoterapias individuales no se pueden encuadrar con eficacia. La crisis de la docencia, que disocia la teoría y la práctica y no incorpora la formación de teorías y metodologías grupales para abordar las problemáticas de salud mental. Por otro lado, un sistema docente que no acredita a los especialistas como psicoterapeutas. Asimismo, la crisis de los programas de investigación, que se centran en investigar exclusivamente los tratamientos psicofarmacológicos. La crisis institucional, con instituciones psicoterapéuticas casi inexistentes, que no funcionan como equipos y producen la cronificación de las psicopatologías, no solo de las graves. Y finalmente, señalo la crisis de los servicios de salud mental por el colapso asistencial, debido a la altísima demanda de población y a la falta de recursos disponibles. España, todos sabemos que tiene el índice de profesionales más bajo de Europa, después de Rumanía. La clínica grupal operativa es un modelo psicoanalítico grupal que podría ser alternativo para realizar otra clínica del sujeto, del grupo y de las instituciones. Es un modelo alternativo y más eficaz para los servicios de salud mental porque amplía la mirada del paradigma psicoanalítico al complejizar las causas, las intervenciones y las interpretaciones de los procesos del enfermar y terapéuticos. Es un abordaje que en su implementación podría ser más eficiente al ser capaz de afrontar
el colapso actual de los servicios. Nuestra propuesta se basa, que ya lo ha comentado Ángela y no lo voy a repetir, en la concepción operativa de grupo. Como sabéis, en los años 80-90 nuestro modelo se implantó en los centros de salud mental de Getafe y Parla en Madrid, donde trabajé. En estos centros de la zona sur de Madrid, lo grupal orientaba todas las actividades terapéuticas y las diversas tareas institucionales. Desde aquellos años hasta la fecha, este modelo logró introducirse en algunos servicios de salud mental parcialmente y con mucho esfuerzo. Lola Lorenzo después dará cuenta de todo este trabajo que están realizando en el momento actual los profesionales. Actualmente, en la época de la pandemia, se ha evidenciado la crisis del campo de la salud mental. Es de todos conocido el incremento de los índices de padecimiento subjetivo, sobre todo de la ansiedad y de la depresión, con la duplicación de las urgencias en los adolescentes, por el gran incremento de intentos y actos suicidas, y también los problemas en la vejez y el agravamiento de los trastornos más graves. Por ello, se hace imprescindible tener en cuenta estrategias terapéuticas que faciliten el abordaje y la complejidad de las problemáticas de salud mental. Nuestro modelo, con la diversidad de estrategias de grupo, pareja, familia e interfamiliares, ha evidenciado muy buenos resultados, tanto en la mejoría y desaparición de la psicopatología como en el número de altas e independencia de los pacientes respecto a los servicios de salud mental. Lo que denominamos dispositivo grupal operativo ha mostrado su potencia para elaborar las resistencias de profesionales y pacientes, al facilitar los cambios en los procesos de formación y en la clínica. Es una clínica eficaz porque posibilita investigar los modos de relación y vinculación del sujeto, aminorar los mecanismos defensivos, lograr el cambio sintomático y los cambios subjetivos. En los grupos terapéuticos observamos una progresiva disolución de las defensas y resistencias iniciales, lo que facilita la emergencia del relato de los síntomas y el despliegue de las escenas familiares y grupales de cada uno. Si nos preguntamos por qué esta clínica grupal, diremos que desde hace años investigamos el discurso grupal de los grupos terapéuticos, también los singulares. Y es una experiencia que nos ha permitido afirmar la siguiente tesis. El grupo terapéutico es un espacio privilegiado, transicional, transferencial y de simbolización, que produce un discurso grupal fundamental para analizar el inconsciente y los vínculos grupales e intersubjetivos que están latentes en el proceso del enfermar. ¿A qué denomino clínica grupal operativa? A la clínica que está basada en esta concepción, que como decíamos, ya ha señalado también Ángela, tiene como paradigma fundamental el psicoanalítico. Es una clínica que continúa la línea de Pichon y Bauleo. En mi caso, con una diferencia respecto al esquema referencial psicoanalítico, porque me oriento por la línea freudo-lacaniana. La clínica grupal operativa pretende ser un paradigma de ruptura con aquellos modelos que niegan las variables psicosociales, cuando excluyen la subjetividad de la persona padeciente y niegan los conflictos y acontecimientos angustiosos que surgen en la vida cotidiana de los sujetos y les hace enfermar. Vamos a pensarlo como un nuevo modelo a partir de una hipótesis inicial. La clínica grupal operativa posibilita investigar los diferentes objetos psíquicos emergentes. Como sabéis, los intrapsíquicos, los intersubjetivos, los grupales y los institucionales sociales. Y ello permite realizar intervenciones más operativas y eficaces sobre los sujetos, los grupos y las instituciones. Como os he dicho, se propone como un nuevo modelo
que al incorporar los diferentes ámbitos que atraviesan el sujeto, presupone un paradigma, ¿no?, de mayor amplitud, porque incorpora e integra las diversas variables biológicas, psicológicas y sociales y ofrece espacios y tratamientos grupales más eficaces, planteando también dispositivos novedosos como los grupos de evaluación diagnóstica, los corredores terapéuticos y los grupos de reflexión institucional. Este modelo biopsicosocial cuestiona la medicalización de los problemas de la vida cotidiana de los sujetos y pone en evidencia la posición de nuestra sociedad capitalista, consumista y utilitarista, que en la denegación de los factores psicosociales impide abordar y resolver los procesos de enfermedad de los ciudadanos. El propio término enfermedad mental, vigente en el paradigma biomédico actual, es un emergente y significante central de la denegación de estos factores psicosociales. Un término y concepto que se transmite desde lo social a las instituciones sanitarias, a pacientes, profesionales y a la población en su conjunto, con el propósito de velar la realidad del enfermar. Es un término emergente de políticas y prácticas clínicas que precisan modificarse para avanzar en los procesos de transformación y cambio, con el objetivo de lograr una mejor salud mental para los ciudadanos. Es una clínica que evidencia la influencia de los valores sociales dominantes que generan precariedad y fragilización en los vínculos sociales, grupales, familiares y laborales, y por ello incrementan la vulnerabilidad del sujeto. Es una nueva teorización de los procesos de salud y enfermedad mental que piensa la psicopatología desde lo vincular, lo grupal, lo comunitario y lo social, con una nueva conceptualización también grupal de los procesos de tratamiento, que propone procesos grupales diversificados y tratamientos subjetivos pensados también desde ópticas vinculares y grupales. Es decir, es un modelo alternativo al paradigma biomédico y pretende en su implementación ser una clínica con capacidad de transformación y cambio. Un nuevo modelo muy interesante para el campo de la promoción y prevención, además del tratamiento, y que plantea nuevas metodologías y dispositivos para realizar la evaluación diagnóstica, el tratamiento y la rehabilitación. Los grupos de evaluación diagnóstica podrían ser de gran eficacia y una gran novedad si se vencen las resistencias de las instituciones profesionales y pacientes. Estos grupos posibilitan conocer y analizar la demanda del paciente, la estructuración psíquica del sujeto, investigar una psicopatología centrada en los vínculos y reflexionar el síntoma en relación a las diferentes grupalidades que han formado parte de la historia del sujeto. ¿Cómo pensamos en esta clínica al sujeto? Como emergente de la reciprocidad entre singularidad y grupalidad. ¿Y cómo pensamos la psicopatología? Pues una psicopatología grupal atravesada por los determinantes institucionales, comunitarios y sociales, por tanto, más acorde con la complejidad de la condición humana. Es una clínica que, si se hace institucional, es capaz de instrumentar a los profesionales y lograr la disminución de las disociaciones entre teoría y práctica tan habituales en los servicios, lo que facilitará las integraciones entre pensamiento, afecto, acción en los pacientes. Hemos dicho que la clínica grupal operativa, al incorporar los conceptos nucleares de la teoría psicoanalítica y de la dialéctica, permite investigar el inconsciente subjetivo y los nuevos objetos que emergen en la clínica grupal, un nuevo modelo que posibilita nuevas miradas, escuchas y lecturas y nuevas formas de intervenir e interpretar. Al incorporar las múltiples variables que intervienen en estos procesos,
También se da relevancia al análisis del vínculo terapéutico. Deseamos que la clínica grupal operativo tenga un lugar relevante en el campo de la clínica en nuestro país, porque es una teoría y metodología fundamental para la investigación de los síntomas, de la psicopatología, del tratamiento, y también ha de ser de elección en el área de la rehabilitación y recuperación del trastorno mental grave. Yo suscribo el pensamiento de Tari cuando plantea que el trabajo con grupos basados en nuestra concepción, este trabajo es imprescindible para la recuperación de los pacientes. Sabemos que uno de los ejes de esta clínica es la formación. Como formadores intentamos transmitir que la clínica grupal operativa es una clínica grupal transferencial, de transferencias múltiples, en la que es preciso observar y analizar la subjetividad del profesional en los vínculos terapéuticos y con la tarea. Para nosotros, el cuidado y el buen trato con el paciente y la familia es un principio esencial de nuestra práctica. En este vínculo nos posicionamos como depositarios de los afectos que les perturban y les sostenemos hasta que puedan hacerse cargo ellos mismos. Queremos subrayaros. ¿Me seguís bien? Queremos subrayaros que el vínculo terapéutico es un objeto de gran interés y que la metodología operativa genera las condiciones para investigar y conocer las transferencias de ambos polos de la relación, del paciente y del profesional. Nos interesa investigar los efectos de la subjetividad de los profesionales, es decir, la influencia de la contratransferencia en los vínculos, tanto con los pacientes como con el grupo y entre ellos. El terapeuta ha de centrarse en la escucha y lectura de la angustia, del discurso, del sufrimiento de las personas que demandan y observar y analizar atentamente los emergentes. Ha de observar cómo se construye el discurso grupal a través de las intervenciones de los participantes y del equipo terapéutico. Como terapeutas y formadores vamos a trabajar sobre estas disociaciones, dilemas, confrontaciones, paradojas, contradicciones que van emergiendo en la clínica grupal que realizamos. Otro elemento clave que trabajará también Lola es, y os queremos transmitir, es la investigación de la influencia de lo institucional en los diversos vínculos. Lo observamos en los grupos de reflexión institucional, en los de formación y también en los terapéuticos. En los grupos de reflexión institucional observamos la gran influencia de la problemática institucional. Hemos constatado que la ausencia de un trabajo en equipo genera tensiones entre los diferentes grupos que conforman la institución y generan mucho malestar en los profesionales y efectos iatrogénicos en el vínculo con los pacientes. Este tema fue un objeto importante de investigación para mí, en el que pude constatar, investigando la relación médico-paciente, que la falta de formación afectaba de manera significativa la salud física y mental de los profesionales, con mayores índices de suicidio y morbimortalidad respecto a otras profesiones. Por eso, nuestro modelo de clínica con sus metodologías también es fundamental para la promoción y prevención del estrés de los profesionales, de las altas tasas de burnout y de la psicopatología que emerge, que en algunos casos es grave. En ese sentido, quiero reiteraros que nuestra clínica es un modelo alternativo porque probablemente es la teoría que mejor aborda la complejidad de las diferentes psicopatologías que se atienden en los servicios de salud mental. En nuestra experiencia clínica hemos constatado que es un instrumento imprescindible en la mayoría de las psicopatologías, desde las más leves a las más graves, y sobre todo muy eficaz si se logra la implicación del paciente.
se ha evidenciado su eficacia en el campo terapéutico, generando efectos significativos para el campo de la promoción y prevención, ya que la mejor elaboración de los duelos, separaciones y traumas logrará disminuir la transmisión de estas psicopatologías a las siguientes generaciones. Proponemos que sea de elección porque dota de instrumentos eficaces a profesionales y pacientes, además de optimizar el uso de recursos institucionales. Estas metodologías deberían ampliarse progresivamente con otro importante objetivo: disminuir la cronificación de las problemáticas que atendemos en los servicios de salud mental, que se deben a diversas causas, de las que nombraré dos: las derivadas del abuso de psicofármacos y las causadas por el uso de psicoterapias individuales con encuadres poco definidos y ambiguos. Los encuadres actuales, por falta de tiempo, están muy espaciados, cada 2 o 3 meses, a veces sin límite de tiempo y sin una clara dirección de la cura. Estas psicoterapias se prolongan y generan una gran dependencia institucional del paciente que no se puede justificar en los casos leves y moderados. Quisiera señalar también otro plus de este modelo, ¿no? Porque es una teoría y metodología fundamental para la organización institucional y para la construcción de un trabajo en equipo. Luego hablará también Lola Lorenzo de estas cuestiones, lo que facilita la puesta en marcha y el desarrollo de sus 3 áreas fundamentales: la asistencia, la formación y la investigación. Es una propuesta de organización grupal, intergrupal e interdisciplinar, cuyo eje central es el trabajo en equipo. Un modelo que permite una comprensión diferente de las instituciones, que promueve el trabajo en equipo interdisciplinar y no multidisciplinar, y que da una organización eficaz y eficiente de los servicios asistenciales. Asimismo, pone en relevancia la importancia de la función psicoterapéutica de las instituciones sanitarias y de salud mental. Su interés es que tiene la capacidad de transformar las instituciones en comunidades terapéuticas, ofreciendo a los profesionales instrumentos para lograr funcionamientos más saludables en el equipo y lograr vínculos más terapéuticos con los pacientes. La clínica grupal operativa es un modelo que sensibiliza a pacientes y profesionales en la premisa de que la palabra ha de ser el instrumento fundamental en los tratamientos en salud mental. Por ello, es también un trabajo de promoción y prevención que va conmoviendo las rígidas creencias sociales en lo referente a la denominada enfermedad mental y que transmite la importancia del tratamiento psicoterapéutico. Es un modelo de clínica institucional de gran interés porque permite abordar las resistencias de profesionales y pacientes, ya que sabemos de las grandes dificultades para formar equipo y grupos. Y de esto también nos hablará Lola. Yo citaré 3 causas: los narcisismos individuales, la falta de formación y análisis y la carencia de coordinadores para realizar estas experiencias grupales. Los grupos de reflexión institucional facilitan los cambios en la institución, en los profesionales y por tanto en los pacientes, pero es preciso tener en cuenta que cuando se dan los cambios, estas propuestas con frecuencia corren el riesgo de ser paralizadas por la propia institución, y nosotros tenemos experiencia de ello, ¿no? De trabajos que hemos hecho y que al final se han tenido que interrumpir, ¿no? Porque se veía que la institución tampoco quería que se pusiera en cuestión determinados cambios. El interés de la clínica, como muchos de vosotros sabéis, es que pone de nuestra clínica grupal, es que pone en evidencia que los trastornos psicopatológicos son dramas personales, familiares, grupales y sociales. Constata que los procesos del enfermar son emergentes de la afectación del sujeto por las problemáticas surgidas en las relaciones familiares, interpersonales, laborales y económicas.
un modelo que aborda la complejidad y multiplicidad de causas y factores que intervienen en estos procesos y por eso deseamos una mayor implementación y contrastación con otras teorías del campo de la salud mental. Nuestro objetivo es que se evidencien las más eficaces, porque las tensiones y la confrontación actual entre los diversos planteamientos teóricos, técnicos, ideológicos, políticos y económicos no benefician el desarrollo de nuestro campo. La investigación sobre las psicoterapias más eficaces para los servicios es una asignatura pendiente. Por eso es preciso realizar investigaciones multicéntricas. Las posiciones dilemáticas las observamos en el debate estéril de psicoterapia versus psicofármacos, un dilema que ha tenido efectos negativos en pacientes y profesionales. Tenemos que ubicar al fármaco en el lugar que le corresponde, pensar en qué pacientes y en qué dosis, pero también preguntarnos cómo trabajamos con los fármacos en nuestra clínica, qué efecto tiene la transferencia en la toma de medicación, en el objetivo de realizar también un uso ético de los medicamentos. Lola y yo queremos compartir con vosotros que el grupo es un gran instrumento terapéutico porque genera numerosos factores grupales terapéuticos generales y específicos que ya fueron señalados en otros trabajos. Los espacios terapéuticos son espacios privilegiados para afrontar los conflictos y las problemáticas en las relaciones con los otros, ya que sabemos que es la principal fuente de sufrimiento, como dijera Freud. Y por eso los privilegiamos porque son espacios de conocimiento en común de uno mismo, de los otros y de los modos de vinculación. En el grupo aprenderán a contener y a demorar la pulsión, a relacionarse, a interaccionar recíprocamente, a comunicarse, a aclarar los malentendidos, a revisar estereotipos, a soportar el silencio y a escucharse, a pensar y a fantasear junto a otros, a dialogar y a experimentar, a poner en palabras los traumas, las separaciones y los duelos no elaborados, a identificarse y desidentificarse, a liberar los afectos, a reflexionar en el presente sobre las vivencias del pasado, a tener un futuro, a realizar preguntas, señalamientos e incluso a interpretarse unos a otros. Y ya en resumen, 2 párrafos. Queremos repensar con vosotros una pregunta central. ¿Qué es lo terapéutico para el sujeto, los grupos y las instituciones? Y sugerir que la clínica grupal operativa pueda ser un nuevo modelo, paradigma, porque propone una nueva conceptualización y comprensión grupal del campo de la salud y enfermedad mental, una nueva teoría y técnica y metodología para abordar las diferentes tareas de la institución, la asistencia, la clínica, la formación y la investigación. Una metodología basada en el dispositivo grupal operativo que se organiza por estar centrado en la tarea, ya sea esta terapéutica, formación, asistencial, organizacional, de investigación, etc. Y que instrumenta a los profesionales para las tareas de promoción, prevención, terapéuticas y rehabilitadoras. Como hemos señalado, en el campo terapéutico plantea otra comprensión y abordaje de las crisis subjetivas, de los síntomas, de la psicopatología, del diagnóstico, de las psicoterapias, del uso de los psicofármacos y de la rehabilitación, y propone diversos dispositivos grupales terapéuticos para atender los padecimientos subjetivos de la población. Y para terminar, insistir en que es un modelo que prioriza la investigación de los procesos de implicación y las transferencias del profesional, con el objetivo de disminuir la influencia de las transferencias subjetivas del profesional en los vínculos con los pacientes y con el grupo. Y nada más. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. No, muchas gracias a ti, Rosa. Han sido muchas interrogantes lanzadas, muchas
propuestas lanzadas que seguro van a motivarnos ahora en el diálogo. Me parece bien, si está de acuerdo Rosa, pues ponemos Rosa está de acuerdo, Lola está de acuerdo, pues ponemos luego el debate y continúas ahora tú, Lola, te presento, ¿te parece bien? Estos son fenómenos grupales y colectivos, ¿no? Lo que estamos dramatizando. Exacto, totalmente. Así es. Como queráis. Quiero decir, Rosa lo planteaba de esta manera porque habíamos hecho como cosas complementarias, ¿no? Y entonces yo creo que también para nosotras es un momento también muy especial ¿no? Desde hablar de la clínica grupal, y supongo que eso hace que ascendemos, como queráis, ¿eh? Si pues a mí me parece que hagamos así, hacemos una continuidad y ya luego pues me parece muy bien. Para mí será un placer presentarte, Lola Lorenzo López. Ella es psicóloga clínica, grupalista. Ha desarrollado gran parte de su trabajo profesional en Andalucía. Pues desde el año 1989 hasta el 2018, primero en el Hospital de Día y en la Unidad de Docencia y Psicoterapia de Granada y después en el Hospital de Día de Valme, en Sevilla. En ambos hospitales ha sido tutora de residentes, docente, supervisora en los programas de formación continuada en psicoterapia de grupo, en los programas de formación continuada del Servicio de Salud Andaluz, de Salud Mental en Andalucía. Es miembro fundador, docente y supervisora de la Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica, APOP, miembro de la Junta de la AEN en la década de los años 90 y miembro muy activa en nuestra sección de psicoterapia de grupos. Lola Lorenzo va a presentarnos la actualidad de la clínica grupal y la organización de los dispositivos grupales, retos y desarrollos que están realizando los profesionales, entre otros, para entender y analizar las condiciones institucionales en las que trabajamos. Lola, a partir del marco teórico metodológico que nos ha planteado Rosa Gómez, va a presentarnos algunas líneas e interrogantes acerca de la implementación de los dispositivos grupales en los servicios de salud mental. No me extiendo, le doy paso a Lola, estamos deseando escucharte. Adelante, por favor, Lola. Pues gracias y bueno, voy a tratar de cumplir un poco, Alberto, el horario, ¿no? Que nos darás el toque. Y bueno, vamos a ver si después de que con esta presentación que nos ha hecho Rosa, que le tengo que agradecer, ¿no? A pesar de que nos vamos diciendo como estos piróperos, pero en realidad yo tengo que agradecer a Rosa también estar aquí porque creo que ha hecho un gran esfuerzo para implementar la clínica grupal operativa a nivel teórico, a nivel conceptual y sobre todo para poder pensar en los servicios de salud mental, ¿no? Creo que voy a tratar de basarme fundamentalmente en las líneas que ella nos ha planteado, las líneas metodológicas y teóricas que nos ha planteado para seguir un poco, bueno, pues una pregunta que nos hacíamos Rosa y yo en un momento, que era, y todo esto en la práctica institucional actual, tal como están los servicios, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Vale? También gracias, ¿no?, a la sección de grupos y a los compañeros que estáis aquí. Bueno, la sección de grupos es un espacio de encuentro, de debate, de experiencias, de intercambio desde distintos profesionales y distintas instituciones, ¿no? Yo creo que está bien que podamos organizar estos espacios para poder intercambiar además nuestras experiencias, a pesar de las fechas que estamos, ¿no?, que ya estamos todos un poquito cansados. Bueno, pues antes de irnos de vacaciones tenemos la posibilidad de este debate. Voy a leer porque si no, los que me conocéis tengo una capacidad de dispersarme e irme por cualquier lado, así que voy a tratar de fijarme en el guión. Bueno, en la propuesta de hoy de trabajo, la clínica grupal operativa, está implícito el interés, como antes también decía Rosa, de seguir investigando sobre la grupalidad y los desarrollos psicoterapéuticos grupales en los servicios de salud mental.
planteando, como nos dice también Rosa en su trabajo, que se trata de un modelo de mayor complejidad en la clínica y que tiene, entre otras derivaciones o consecuencias, la implicación de los profesionales y los usuarios en los servicios de salud mental. Voy a estar hablando todo el tiempo de vínculos entre usuarios y profesionales como colectivo social de la salud mental, ¿vale? No quiero dejar de todas maneras de nombrar hoy, ¿no? Que este trabajo que hemos ido haciendo con Rosa también lleva detrás a los compañeros, ¿no? Que han estado trabajando a lo largo de estos años con nosotros, formándonos en la concepción operativa de grupo. Los compañeros de la Asociación de Psicoterapia Operativa, de APOL, los compañeros de Área 3, los compañeros de Italia, de las escuelas pichonianas, argentinas, de Francia, es decir, lo que vamos analizando, evaluando y trabajando aquí también tiene un referente de otros colectivos y otros compañeros que han estado trabajando en estas mismas líneas. Voy a partir, como os decía, del marco teórico y metodológico que nos propone Rosa. Ella nos hace una pregunta, ¿no? Una pregunta provocadora que vamos a tener que debatir ahora cuando no terminemos. ¿Es un paradigma la clínica grupal operativa para la clínica del sujeto y de los grupos en los servicios de salud mental? Yo creo que esta pregunta se la hace Rosa porque es una apasionada de los servicios públicos y del trabajo psicoterapéutico en los servicios públicos, como ella misma ha dicho. ¿No? Pasión también que comparto con ella de cómo poder trabajar en la pública de otra manera distinta. Pero en realidad, cuando Rosa nos hace esta pregunta, ya en su propio trabajo lleva implícito discursos e hipótesis, ¿no? Y lo que nos está haciendo es acompañarla a través de todas estas teorías e ideologías que sustentan esa pregunta y que parte, como ella misma nos ha dicho, de la concepción operativa de grupo. Bueno, voy a intentar desarrollar algunas líneas que tienen que ver con el trabajo práctico, con los servicios y el cómo estamos ahora mismo o cómo están en los servicios, ya que ahora ocupo otro lugar dentro del sistema sanitario público. Es decir, ya no estoy dentro, sino estoy acompañando, trabajando, formando y supervisando a compañeros que están trabajando en las instituciones. Yo creo y está claro que los profesionales que actualmente trabajan y sostienen las instituciones de salud mental requieren de espacios de formación, de encuentro y de contención que les facilite la implementación de alternativas asistenciales. Porque crear espacios grupales son procesos instituyentes y contrainstitucionales. Y es necesario esos espacios de contención y de sostén. Cada vez más es difícil construir y mantener estas alternativas que nos propone Rosa, estas alternativas de una clínica grupal diferente, distinta, una clínica grupal del sujeto. Pero también creemos que son retos y desafíos que de alguna manera devuelven a los profesionales su creatividad y van construyendo su subjetividad y su identidad. Los grupos terapéuticos en realidad son espacios creativos, puestos en marcha en muchas ocasiones, decía antes, con un gran esfuerzo, pero también con una necesidad de intercambio y de sostén. Los grupos terapéuticos y los espacios grupales se construyen desde la grupalidad, más allá del deseo del terapeuta o del coordinador. Es el espacio, la tarea, los vínculos, lo que sostienen los proyectos de lo que venimos hablando desde que ha empezado el trabajo hoy. Nosotros pensamos también que la interrogación como método de investigación, como método en la clínica, abre un campo de posibilidades. Implica preguntarnos, hacer más preguntas que respuestas, porque en la pregunta está el momento más creativo. Pero además, si esta pregunta se hace en un contexto colectivo, la producción es mayor, porque se complejiza. Un elemento que consideramos central en el trabajo psicoterapéutico para nosotros es el aprendizaje. Nosotros planteamos como
Para nosotros, el planteamiento central del eclopichoniano aprender a pensar se transforma en un instrumento útil cuando lo remitimos a la práctica, al aquí y ahora de la intervención. No es una idealización, es pensar en la práctica, pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Creo que sin esta posición hacia el aprendizaje podemos sucumbir con facilidad en la rutina, la burocratización y el peligro de quedarnos atrapados en lo instituido. Todos sabemos que para que se dé este proceso de aprendizaje continuado, todos sabemos que para que este proceso de aprendizaje continuado se constituya en una herramienta fundamental en la psicoterapia en general e imprescindible en la psicoterapia grupal operativa, es necesario esos espacios de pensamiento, es necesario tomar una distancia instrumental y es necesario mantener los espacios de equipo. Sin estos lugares, la producción se limita a despachos con puertas cerradas y muy alejado, entiendo, de las demandas y del análisis de las necesidades de la población y de los usuarios. La subjetividad colectiva y la producción del malestar que se imbrica y produce desde el contexto social no puede ser leída desde verdades o de ciencias únicas o desde profesionales con miradas parciales. Así que se trata de que adquiramos conocimientos, conozcamos las técnicas, pero al mismo tiempo nos interroguemos acerca de lo que aprendimos, de lo que hacemos y de la experiencia. En el trabajo cotidiano de los servicios de salud mental, entonces ponemos la interrogación como un método técnico. Esto implica preguntarnos por la práctica, como decía antes, concreta, ir desvelando lo que vamos aprendiendo, escuchar nuestra contratransferencia institucional y de esta manera construir los conocimientos sin estar disociado de la praxis. La praxis, como apuntaba Carlos Marx, es una necesidad de transformar la realidad y no quedarnos en un mundo ilusorio de ideas. Por eso, creemos que es importante que tengamos en cuenta estas reflexiones y estas preguntas en nuestro quehacer cotidiano. Y yo creo que más, también como Rosa apuntaba además, en este momento social, político y económico donde se deslizan ideologías científicas que persiguen silenciar al sujeto y el sufrimiento psicosocial en base a prácticas mecanicistas que a veces nos atrapan poniendo obstáculos a la creatividad y a los procesos de cambio. Todos compartimos la dificultad y los obstáculos en nuestro trabajo, en la vida cotidiana. Hay algo que escuchamos permanentemente y es faltan espacios para pensar en la tarea asistencial, no hay tiempo para pensar y dialogar. Pero también yo creo que todos sabemos que si no hay una producción de conocimientos acerca de la demanda de los usuarios, si no hay un equipo que pueda analizar y construir alternativas a esas demandas, probablemente no podamos construir esa clínica de la que nos habla Rosa, esa clínica del sujeto y de la subjetividad. También pensamos que organizar espacios grupales de trabajo no es un acto de buena o mala voluntad. Para los equipos y los profesionales es algo más. La ideología dominante en lo social y por tanto en la institución sanitaria contribuye consciente e inconscientemente a ir arrinconando y eliminando esos espacios de pensar, de escucha, en base a una eficacia y una cientificidad que está sancionada institucionalmente. Pero si eso lo mantenemos, quedamos bloqueados, atrapados, sin conciencia de que estas condiciones en realidad no nos permiten pensar más allá de lo normativo. Nuestra praxis, nuestro trabajo se da en un marco institucional y nosotros pensamos la institución como un entramado de relaciones vinculares. El equipo, los usuarios, los profesionales, la comunidad, las familias, el Estado conforman todo este entramado vincular. Así, analizar, organizar la respuesta a las demandas, a las necesidades de una población
Es un acto que va más allá del profesional y del usuario. Por eso, de nuevo, hablamos de la clínica grupal. La demanda del usuario está sobredeterminada, como también nos dice Rosa, por las diferentes grupalidades a las que pertenece, pero también están presentes las grupalidades a las que pertenece cada uno de los profesionales. Es también desde nuestra contratransferencia institucional desde donde pensamos y organizamos las respuestas a la demanda y las ofertas terapéuticas. No es solamente desde una ilusión individualista de yo profesional. Hay un yo profesional, pero hay un yo colectivo que organiza la demanda. Pero a veces esa contratransferencia institucional está velada, silenciada, ¿no? Y a veces no somos capaces de ver y de entender las condiciones institucionales en las que trabajamos. En realidad, es más fácil que veamos las condiciones de las instituciones que veamos también la parte que cada uno de nosotros ponemos en la institución, porque también nosotros sostenemos las prácticas que realizamos, también nosotros formamos parte de la institución. Pero creemos, y de esto venimos hablando y espero que podamos debatir entre todos, que tenemos un momento también para crear espacios instituyentes de diálogo y de intervención, porque también de eso se trata la clínica grupal, de encuentros, de interacciones vinculares, donde la tarea es transformar las condiciones que inciden en la producción del sufrimiento psicosocial y niegan la subjetividad de las personas, usuarios y profesionales. Creemos que en el encuentro colectivo tenemos más capacidad de construir proyectos que tiendan al cambio. Y los dispositivos grupales son espacios instituyentes, espacios posibles para el cambio. Pensaba que hoy, en la actualidad, el padecimiento y el sufrimiento que se expresa en el colectivo social lo observamos como una realidad que ahora ha emergido con más fuerza. En esta época, con esto de la pandemia, no quería nombrarla, pero lo he terminado nombrando, pero es verdad que en esta época parece que estuviéramos más inquietos. Yo creo que lo que ha sucedido, y lo hemos hablado algunas veces, lo que ha sucedido y también lo planteaba Rosa, creo que lo que ha sucedido a nivel social, lo que nos ha hecho quizás es que emerja con más fuerza las inquietudes, la incertidumbre, las preguntas. Nos está llamando a romper estereotipos. Y yo me preguntaba, ¿nos despertamos? No soy muy optimista como algunos compañeros que dicen que la pandemia nos ha hecho mejores, pero sí que nos ha movilizado, inquietado y desvelado algo de lo que teníamos tapado, ignorado, silenciado por el peso burócrata alienante de la institución, que estaba provocando ya mucho malestar en los profesionales y los usuarios. Es verdad que cada vez más se estudia y se observa que los problemas de la vida cotidiana son producidos por los efectos de las situaciones sociales, no son enfermedades mentales. Menos mal, también hemos aprendido esto. Hemos aprendido y nos estamos defendiendo en esta época que no todo el sufrimiento tiene que ver con la enfermedad mental, ni todas las conductas de los adolescentes, ni todo el dolor y el sufrimiento tiene que ser una enfermedad mental. Pero nosotros tenemos que dar cuenta de esto, porque si no, ¿quién lo da? La demanda social la dirigen hacia nosotros y a lo mejor nosotros tenemos que responder. Porque son las condiciones sociales, si no las modificamos, las que van a crear cada vez mayor malestar, marginalidad y pobreza. De ahí que la comunidad también sea nuestro campo de trabajo. Hay acontecimientos sociales, políticos, que contribuyen a que emerja, como sucede en los grupos, aquello latente que estaba silenciado y que ha producido estereotipias, malestares y bloqueos. Como ya se planteaba en los movimientos de la antipsiquiatría y los primeros grupalistas, ¿no? Ya ellos decían cómo todo el medio social, cómo las circunstancias políticas estaban condicionando el sufrimiento y estaban en el origen del sufrimiento. Durante una época se ha olvidado esto, ya no existe este tipo de discursos.
ni siquiera las críticas institucionales. Pero parece que ahora, con todo este remolino que estamos viviendo, parece que de nuevo volvemos a preguntarnos. Pero durante mucho tiempo también se ha silenciado todos estos movimientos. Creo que nosotros, y Rosa trae desde la clínica grupal, justamente el abrir una puerta a pensar en todos estos movimientos que trataban de hacer una crítica a lo más instituido que creaba enfermedad. En la actualidad voy escuchando cada vez más el no se puede. ¿Os acordáis de ese sí se puede de hace unos años? No solo porque venga de Sevilla, ¿vale? Pero es un no se puede que se va transformando en una suerte de sentimiento de impotencia, sufrimiento y malestar que comparten los profesionales y los usuarios. Pero a la vez estamos viendo que hay movimientos cada vez más que buscan espacios de encuentro, de palabra, de poder pensar al margen a veces de las instituciones de pertenencia y sostener una clínica más humanizada. En estos dos polos creo que nos estamos moviendo. Pensaba, y se lo comentaba también como una idea a Rosa cuando hablábamos de esto, que cada vez más aquello que Winnicott nos planteó en su teoría acerca del desarrollo del psiquismo, cuando hablaba del holding y de los espacios transicionales, pensaba y pensábamos que quizás cada vez más los profesionales necesitamos de este holding y de estos espacios transicionales. Pero no, porque no se puede tolerar el sufrimiento sin buscar formas alternativas grupales para sostenerlo. ¿No? Podemos sostener sin ser sostenidos, ¿no? Como ese niño que puede sostener, que puede cuidar porque ha sido sostenido y cuidado. Pero no cualquier encuentro grupal, sino aquel en que la tarea, o sea, el para qué estar juntos, sea el motor y motivación. Se trata de que podamos crear y posibilitar el cambio social y el cambio intrapsíquico. Nuestro trabajo como psicoterapeutas, como profesionales de salud mental, en la organización de dispositivos grupales, desde los distintos ámbitos de Blecher, posibilitan un espacio común, colectivo, donde poder integrar y dar cuenta de la fragmentación interna y externa que estas condiciones de las que venimos hablando nos someten. El trabajo grupal no es una técnica más, como también nos decía Rosa. La subjetividad es social, por eso sabemos que nuestro objeto de estudio es la grupalidad y la subjetividad colectiva. Modelos y prácticas que estamos viendo que en muchas ocasiones se alejan de un pensamiento y una praxis donde el malestar psíquico social tengan un lugar en esta maraña institucional, política y económica, que parece alejarse cada vez más de nuestra tarea primaria, la atención, el cuidado, la escucha de la ciudadanía, como cada vez nos gusta llamarlo, porque cuando hablamos de ciudadanía estamos hablando de sujetos que tienen derechos. Nuestra función, por tanto, como clínicos, es transformar también la realidad, trabajar por el cambio de las condiciones sociales y económicas que atraviesan y están presentes en nuestro trabajo. No entiendo el campo psicoterapéutico, no entendemos el campo psicoterapéutico sin este constante cuestionamiento y acción sobre las condiciones que provocan el enfermar. Bueno, yo creo que ya no podemos pensar, ¿no? Ni escuchar el síntoma, ni las conductas, ni el malestar, sin preguntarnos por las condiciones y el contexto donde se ha expresado y se está expresando y se ha originado. Todo esto lo leemos como emergentes sociales. Pero esto hay que llevarlo a la práctica y esto es lo que creo que nos trae Rosa con su trabajo. Por eso ya plantea esa clínica grupal en los servicios. No solo es una cuestión teórica, hay que concretarlo en la práctica. En estos momentos, cada vez más escuchamos también, estamos trabajando en las trincheras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
hasta sentir que estamos en las trincheras en el día a día, en la vida cotidiana del trabajo. Parece que desde hace unos años se nombran las situaciones en el trabajo clínico con nombres de guerra. Tendremos que pensar por qué es. Nos dicen los compañeros, no puedo más, estamos metidos en una locura institucional. Tengo una lista de espera de más de 6 meses, solo sobrevivo. ¿Qué significa esta manera de nombrar nuestro trabajo? Las palabras, el lenguaje nos constituye, está cargada de ideología, construye una subjetividad que tengo la impresión que por momentos se desdibuja, se vacía, nos vaciamos. Tanto el colectivo de usuarios y los profesionales cada vez que hablamos de trincheras, de sobrevivir y de guerras. Decimos, es imposible dar una atención de calidad, me siento mal, continuamente en contradicción, ya ni escucho. Cada 20 minutos atiendo a una persona, las historias se me confunden, no tengo espacio para pensar, ya no somos equipo, cerramos la puerta, nos defendemos, de nuevo la batalla. Yo, batalla y guerra también quiere decir en nuestra clínica grupal inmigrantes, muertos, pobreza, sujetos que han sido vulnerados, que han sido violentados. La violencia forma parte, siempre estuvo, pero más en este momento, o al menos es más nombrada, de nuestra realidad psíquica y social. Es expresión de aquello que no puede emerger por otro lugar. Es expresión de lo que se oculta, tapona y niega. Estoy pensando en dejar la salud mental. ¿Me voy a la privada o me muero? ¿Cómo nos cuidamos? Cuanto más compromiso, más conocimiento, más fortaleza, pero también a veces más satisfacción. Aquello que emerge en lo social y que se deposita en el cuerpo, en la mente, en los vínculos y queda atrapado sin palabras, se muestra, se escucha en el espacio grupal. Ese espacio colectivo donde también, como decía Rosa, los procesos de identificación sostienen la singularidad, pasando a lo colectivo, del sujeto al sujeto colectivo. La presencia del otro es necesario para vivir. Menos mal que tenemos estos espacios grupales para pensar. Cada vez que termino una supervisión parece que me quito unos kilos de encima. Cuando podemos tener los espacios grupales para tomar conciencia de las condiciones y las sobredeterminaciones interpsíquicas, es decir, podemos dar cuenta de nuestra contratransferencia institucional, poner palabras y poder hablar a otro, tenemos un momento creativo y un momento posible de cambio. Los dispositivos terapéuticos grupales, también como nos decía Rosa, son la práctica clínica posible y más compleja para atender o hacernos cargo de esta complejidad que es ese sujeto humano en este contexto social. Y también el grupo nos sostiene, pero también nos hace o nos permite sentirnos más vulnerables. Porque no es un espacio solo para las respuestas asistenciales, sino también es un espacio para los profesionales, para saber que tenemos límites y que el ecro que construimos es algo colectivo, porque un saber compartido y reconocido como tal es un saber potente, es un saber en que los interrogantes están presentes. Trabajo desde y en la incertidumbre, dicen algunos compañeros, desde lo más primario. A veces sostener esa incertidumbre es angustioso. Decía otro, bueno, supongo que es como los pacientes. También ellos se sienten así. Quizás juntos podamos construir algo distinto que esta alienación laboral. Y voy terminando. Tomemos el espacio social, salud mental e intentemos que el sujeto colectivo sea el sujeto de la demanda, sea el sujeto grupal. Si no, creo que disociamos la realidad, apartando la complejidad. La perspectiva de la grupalidad devuelve al sujeto un lugar, una identidad, pero también nos lo devuelve a los profesionales. Nuestra clínica grupal operativa, como también nos traía Rosa, no entiende solo de paciente y profesional, entiende de vínculos, de tareas comunes,
de búsqueda de significados a través también de la contratransferencia, de dispositivos grupales, de trabajo terapéutico y de trabajo de equipo, como espero que sea este trabajo que hemos hecho Rosa y yo, que compartimos con todos vosotros. Bueno, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Lola. Voy a moderar las preguntas y respuestas y voy a pedir, por favor, que pongáis en el chat general que queréis hacer la pregunta y así lo vamos haciendo por orden. Ya tengo una pregunta esperando, ¿eh? Y que las preguntas no duren más de 2 minutos, porque somos 44 personas. Si alguien habla por 5 minutos ya no queda sitio para los demás. Entonces, que las preguntas sean concisas, mayor de 2 preguntas, para que haya tiempo para el debate. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con la primera pregunta, y la primera pregunta viene de Enrique. Adelante, Enrique. Bueno, muchas gracias por poner en marcha este espacio que me parece fantástico y por la presentación que habéis hecho. Y bueno, yo pensaba, Lola, Rosa, me ha gustado mucho tu presentación, pero como tú has dicho, es teórica y ante la cual muchos de los escuchantes podemos estar en más o en menos de acuerdo. Yo creo que en bastante, pero la cuestión es qué sucede realmente en la clínica. Ahora, ¿cuál es la realidad clínica actual? Me pregunto. ¿Realmente lo que ha ofrecido Lola es la actualidad de la clínica? ¿O es un intento de aproximación, pero que aquí tendríamos que ponernos de acuerdo, porque yo creo que es un intento de hacer una descripción, pero que quizá gran parte de la cuestión es ponernos de acuerdo en la descripción. ¿Cuál es la clínica? Y desde aquí poder ir hasta el modelo que plantea Rosa. Bueno, en fin, muchas gracias. Lola, Rosa o cualquier otra persona del debate. Rosa, adelante. ¿Quieres responderle un poquito a Enrique? Yo creo que nos ha provocado un poco, ¿eh? Sí, indudablemente la clínica con frecuencia es una clínica muy insatisfactoria, ¿no? Una clínica en la que se ha estado muy aislado. Yo tuve como 2 experiencias, ¿no? Por decirlo así a grosso modo. La experiencia de Getafe y Parla, que compartíamos un modelo grupal, que todas las actividades eran grupales, que hacíamos grupos terapéuticos, reuniones de equipo y que indudablemente había dificultades porque las había, pero se trataban de resolver en las reuniones de equipo. Y para mí fue un aprendizaje extraordinario y yo creo que para los pacientes también se lograba una mayor independización de los servicios, como lo mostraron el grupo de Getafe, que estudiaron estos indicadores y vieron que comparando lo grupal con lo individual, los datos obtenidos eran mucho mejor con lo grupal y además los pacientes después no volvían a los servicios. Si lo comparo con mi experiencia posterior, pues es tremendo, ¿no? Porque ahí te das cuenta que sí, no había ningún trabajo en equipo. Y entonces, ¿cuál era la realidad? Pues la realidad era de una pobreza asistencial muy grande. O sea, no había prácticamente reuniones de equipo, eran reuniones muy burocratizadas, se separó a unos profesionales de otros, ¿no? Se hacían reuniones psiquiatras, psicólogos y luego por la tarea de centro de día, o es decir, que estábamos totalmente fragmentados, o sea, era imposible abordar una tarea asistencial de una manera compleja, diferenciando los roles y las tareas de cada uno. Y para mí, bueno, pues era una forma de trabajo pues muy, muy empobrecida. La gente solía estar en los despachos, como ha contado Lola, cada uno en su despacho y sálvese quien pueda. Entonces, claro, para mí fue dificilísimo porque venía de otra forma de trabajar y de otro pensamiento. Entonces, indudablemente, tuve un sufrimiento personal muy grande, muy grande. Entonces, esto que cuenta Lola
de organizar espacios para que los profesionales puedan intercambiar, puedan hablar, puedan decir cómo se sienten, puedan generar proyectos, puedan crear nuevos espacios, nuevos lugares para debatir, pues a mí eso me parece extraordinario y creo que en algunos lugares lo han podido hacer y en ese sentido es un lujo, y en otros lugares ha sido un erial. De ahí que sea tan... No, por eso señalaba que nuestras instituciones tenían que ser comunidades terapéuticas, porque si no, muy mal vamos a trabajar, ¿no? Muy mal, ¿no? El enfermo es el enfermo y los otros son los profesionales, y hay una disociación absoluta entre la teoría y la práctica, entre lo que el paciente quiere y le damos. ¿Qué se le da? ¿Se le da fármacos? O sea, hay una medicalización absolutamente vergonzosa del sufrimiento de los sujetos, y la realidad actual es muy penosa. Por eso a mí me parece que desde la sección de psicoterapia de grupo podamos lanzar, ¿no?, que es importante trabajar en grupo, que es importante trabajar en equipo, importante hacer grupos terapéuticos, hacer trabajo con familia, porque ya está bien que todo sea fármaco y psicoterapia individual. Y las psicoterapias individuales, no nos engañemos, supongo que excepto excepciones, a lo mejor en algunos centros donde tengan menos presión asistencial, son entrevistas terapéuticas, mejor o peor hechas en función de la formación del profesional. Y yo creo que, pues eso, que el sufrimiento subjetivo que se queda detrás es espantoso, ¿no? Y lo estamos viendo, pues eso, con los jóvenes, con los viejos, con, ¿no?, los profesionales enfermándose, ¿no? Como dicen, no puedo soportar más, dejo esto. O sea, sufrimientos muy grandes, muy grandes. Por eso. Claro, pero Perdón. Sí, hay una cosilla, Rosa, ¿no? Quizás contestándole a Enrique. Cuando decías lo teórico, si no tenemos un pensamiento, ¿no?, como nos trae, bueno, como lo que nos trae, lo que estamos trabajando, ¿no?, por lo menos para mí, ahí tiene que haber un pensamiento, una teoría que haga pensar la clínica de otra manera. A partir de ahí puedo ir poniendo las bases posibles para transformar. Cuando yo hablaba de estos espacios, ¿no?, estoy refiriéndome solo dentro de los equipos. Este es un espacio para cuestionarnos, ¿no? Los espacios de formación, de supervisión, de encuentros, son espacios que pueden sostener a veces la terrible dinámica dentro, ¿no?, de los propios equipos y de la propia institución. Pero si no tenemos esta visión, pues yo qué sé, ¿para qué? No sé. ¿Para qué? Bueno, ahora a ver si alguien dice un para qué. Creo que es desde ahí, ¿no, Enrique? Es decir, no es idealista, ni es... creo que hay que pensar en esto, bueno, al menos desde nuestra perspectiva, no hay que pensar en lo colectivo, hay que pensar en lo social, y los espacios los tenemos que crear, los que sean, a la puerta de la institución, aquí entre nosotros, es decir, pero tenemos que sostenernos, porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también mucha creatividad, ¿vale? Bueno, esto es un poco, pero hay mucha gente por aquí que seguro que dice cosas muy interesantes también. No me dejéis mal, por favor. Okay. Sí. Bueno, no, fundamentalmente, gracias por la respuesta. Lo que creo que nos queda como un desafío, como un gran desafío, es hacer una descripción cruda, realista, de la situación clínica actual. Hablando de baremos, hablando de ratios, o sea, todo eso que lo pongamos en blanco y negro, porque si no, todo esto queda como difuso. Entonces, claro, por ejemplo, los ratios son vergonzosos, esto que ha dicho Rosa. Esto tenemos que ponernos de acuerdo todos, los ratios, por decir, digamos. Luego, no hay supervisiones en muchos lugares, están como prohibidas las supervisiones. Una descripción realista de la situación, a eso me refiero. Y si en esto estamos de acuerdo, habremos puesto la punta de la flecha, porque si no, todo parece una cuestión de relatos. Y entonces, para que no sean relatos, hemos de ofrecer hechos contundentes que nos avalan, pero nosotros entramos en una guerra de relatos y perdemos porque los otros paradigmas son más poderosos que nosotros.
Y si no podemos poner los hechos por delante, me parece que nuestra descripción es un relato más. Disculpadme, pero es lo que me sugiere esto. A mí... Bueno, a ver si... No, Lola. No, si no iba a hablar, iba a ver si alguien si quería contestar a alguien, si no, Rosa, vale. Yo me gustaría hacer una pequeña intervención, si puede ser. ¿Se me oye? No, es que no he mirado a ver dónde se pide la vez. Sí, adelante, que eres el primero. Hay varias cosas, o sea, me parece bueno. Que desde luego es el espacio y es de agradecer un espacio, sobre todo para los que hacemos grupos de reflexión, de encuentro y de escucharnos nosotros, ¿no? Yo no sé si Rosa plantea a veces, o sea, me parece un poco cuando hablas de grupos terapéuticos o grupos operativos y a la vez el grupo como que es un magmático que nos tiene que también formarnos como grupos los terapeutas, ¿no? O sea, como que trabajar en equipo, en grupo, etcétera, ¿no? Yo, bueno, eso lo he vivido y además fracaso también, quiero decir que muchas veces, o sea, me veo haciendo grupos y en una especie de isla que yo hago el grupo y porque no tengo otra alternativa. En cuanto a me parece interesante un aspecto que dices, bueno, sobre todo la frecuencia de la terapia para hacer una terapia individual y el grupo me da esa opción. Es decir, yo me he visto, yo trabajo en un centro que es un centro municipal de Zaragoza y es un centro psicoterapéutico realmente y en este momento cada vez lo quedamos, yo cuando entré éramos 4, ahora somos 2 y no hay, y bueno, ya tenemos una cierta edad y realmente no sé, no es algo que a la institución le interese demasiado con lo que se hace. Pero mi idea, es decir, cuando yo empecé a trabajar aquí, hace 15 años, intentaba llevar a cabo un trabajo lo más adecuado posible dentro de lo que es dentro de lo que es una institución pública, ¿no? La psicoterapia pública me parecía maravilloso, ¿no? Es decir, que entrar aquí era también muy vocacional por mi parte, ¿no? Pudiendo haber estado trabajando en el Salud, etcétera, y en otros sitios. Y sobre todo intentaba hacer la terapia individual, ya era grupalista en ese momento, ya me había formado con Nicolás Caparrós, me formé como terapeuta de grupos. Entonces, intenté hacer semanal, que pude bastante con mis terapias de 45 minutos, hasta que ya no pude más. Es decir, y el grupo sí que me dio la opción de mantener una cadencia de semanal. Y eso sí que es importante. Y ahí sí que estoy con Rosa, en parte que tú lo has mencionado, no sé si ha sido Rosa o hablarme, que realmente, o sea, cuando se pierde, digamos, la fuerza de la terapia individual, dice, porque no tenemos ese tiempo, no nos lo permite y ni la demanda tampoco lo permite. Dice, y el grupo sí que lo permite. Y con el grupo hace falta, evidentemente, el trabajo vincular y el saber manejar los emergentes grupales, ¿no? Evidentemente. Hay un aspecto, 2 cosas que voy a decir y acabo, porque una es enfermedad mental. Y me pregunto muchas veces qué coño es la enfermedad mental, ¿no? Donde, cuando oigo muchos, a veces también muchos psicoanalistas diciendo, no, esto es social o esto es educacional, yo no, cada día tengo menos claro, porque soy anti nosografías, sobre todo de las DSM, etcétera, de las sintomáticas, que lo que hacen es camuflar el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, enfermedad mental también a veces se define como cuando un sufrimiento que cuando se encuentra un fármaco para él, para poderlo vender, entonces se convierte en enfermedad mental, ¿no? Que es una cosa que pasa, por ejemplo, con los hiperactivos, ¿no? Pobrecicos que andan por ahí pillando a la gente y disparando etiquetas, ¿no? Entonces, yo creo me planteo muchas veces que mi trabajo consiste en poder conseguir que la persona pueda decidir sobre su vida, ¿no? Que obtenga esa libertad, la capacidad de elegir ante las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, invito también a la reflexión por aquí, porque es una cosa de mi interés también, ¿no? Y por otro lado también algo que le vengo dando vueltas desde hace mucho tiempo, que es, y sobre todo lo que estabais mencionando, tanto Rosa como Lola, que es
y en definitiva yo lo traduzco así, ¿para qué se hace un grupo? Y lo que marca el grupo operativo es en base a una tarea, la tarea es la terapia, en este caso, ¿no? Quiero decir, pero, y el dispositivo también institucional se hace en base al paciente y deja de ser, y se construyen de esa manera, y se olvida de su tarea y pasa a ser corporativista totalmente. Eso también pasa no solamente en la institución pública, vamos, en el salud, sino que también pasa en las situaciones cuando nos agrupamos para trabajar con grupos. Hace falta una autocrítica permanente, una autorrevisión permanente, un posicionamiento de saber cuál es el significado de lo que nosotros estamos. O sea, quiero decir que yo tengo que tener la responsabilidad también de que soy el terapeuta y que tengo que hacer y valorar, señalar, etcétera, y dirigir y con esa responsabilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la participación. Enhorabuena a todos. Jesús, tú has dicho una cosa muy importante y de ahí la relevancia de proponer estrategias terapéuticas grupales, porque yo creo que hoy por hoy, cuando nosotros estábamos viendo muchísimos pacientes a la semana, había otros centros que veían la mitad, o sea que es que era una cosa curiosa también la distribución tan injusta entre unos centros y otros. Pero estaba claro que si la presión asistencial era más alta, lo que estamos comentando, las psicoterapias individuales no se pueden hacer con encuadres realistas y sin embargo las estrategias terapéuticas grupales sí que se pueden hacer con encuadres semanales, ¿no? Yo he trabajado con encuadres semanales durante mucho tiempo y luego, bueno, cuando estaba haciendo otros grupos, ¿no? Al mismo tiempo, pues las hacía quincenales, o sea que permite una posibilidad de frecuencia en el encuadre quincenal o semanal en función también del momento grupal, que puede ser, ¿no? Que es una actividad terapéutica importante. Lo que no puedes hacer son psicoterapias cada 2 meses, ¿no? Si te reúnes con el paciente cada 2 meses. Entonces, eso no es una psicoterapia. Eso es, justo, exactamente, que no lo es. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Y luego comentabas lo del tema, pues eso, cómo abordamos el sufrimiento, ¿no? No se piensa en sufrimiento porque es mejor pensar en enfermedades, todos son enfermedades y así los fármacos, ¿no? Tienen cada enfermedad un fármaco, exagerando la cuestión. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? Los profesionales intervenir, ¿no? En los equipos para que esta mentalidad, ¿no? La mentalidad del fármaco vaya perdiendo poder? Porque es impresionante la medicalización que se está haciendo, no solo de las personas mayores y de los ancianos, de los mismos jóvenes, ¿no? Y cómo hacemos para que la palabra sea el instrumento privilegiado y fundamental en los servicios públicos, tanto para profesionales como para pacientes, pero las instituciones yo creo que a veces no están por esa labor, ¿no? Y como decíamos, la potencia de la farmacia ¿no? Tiene un poder tremendo, ¿no? En el quehacer también de los profesionales. O sea que, bueno. Creo que Alberto Fernando, ¿no? Levanta la mano, tiene una manita ahí. Perdona, no lo has visto tú. Venga, adelante, Fernando. Es que hay una manita por ahí. Es tuya, ¿no, Fernando? Venga. A ver, sí, porque estoy con el móvil, porque venía en tránsito y no quería cambiar para no perderme nada. Bueno, espera, que cierro la ventana. Vale. Bueno, yo agradeceros de verdad porque hace falta espacios para pensar, ¿no? Y bueno, tanto a Lola como a Rosa, la verdad es que me ha encantado escucharos, pero voy a pasar a los hechos, ¿eh? Voy a pasar. La medicalización. Bueno, fijaros, por empezar por el final, lo que decía Rosa, esto es apasionante y al mismo tiempo nos sitúa ante una oportunidad para denunciar esa medicalización. Yo les digo a mis compañeros, escuchad, las tentativas de suicidio, bueno, yo trabajo con adolescentes, coordino algunos equipos de salud mental infantil-juvenil.
y ya tengo acceso a los números que busco. Entonces, las tentativas de suicidio se han multiplicado por 4 entre 2019 y 2021. Y le digo a mis compañeros, yo trabajo en el equipo cuya dirección es biologista, le digo, oye, el COVID no ha afectado a la enfermedad mental, no ha afectado a las neuronas. ¿Cómo es posible que ahora esta situación psicosocial esté generando esta problemática, ¿no? Hay que situarlos un poco en esa situación y ver lo que está ocurriendo también para denunciar una situación. Bueno, estando de acuerdo con todo eso, yo voy a coger una frase de Lola, el grupo que para ayudar a pensar. Y fijar, esto en los adolescentes es tal que así, ¿no? Es tal que así. Es decir, el grupo ayuda al adolescente a regular las emociones. Las emociones de los adolescentes todavía se rigen mucho por la amígdala, es decir, son muy primarias todavía. Están en una fase en que tienen que poco a poco, pues por utilizar términos biológicos, el lóbulo frontal, ¿verdad?, ir ayudando a la amígdala a regular las emociones. Y de repente el vínculo social pues es un gran regulador de las emociones, ¿no? Por tanto, está ayudando a pensar. Los otros, lo colectivo, es bueno, la alteridad, ¿no? Es la proximidad del otro, es la posibilidad de compatibilizar puntos de vista distintos, de salir de uno mismo. Y luego otra cosa que a los adolescentes les apasiona, que es la novedad, la exploración, el deseo de saber. Todo esto se lo da el apego, el vínculo, ¿no? El vínculo con los demás. Por lo tanto, una de las cosas que ha ocurrido con esta pandemia es que esto se ha privado a los adolescentes de estas oportunidades de aprender a pensar, ¿no? Y además, el aislamiento no es lo mismo para un adolescente que para un adulto. Para un adolescente es una necesidad básica, fundamental. O sea que no es por casualidad que el efecto del aislamiento impacte en los ancianos, que son los más vulnerables desde el punto de vista social, y en los adolescentes, que son los más vulnerables desde el punto de vista social cuando no se les ayuda a estar juntos, ¿no? Ya no voy a decir ni siquiera a socializar, a estar juntos. Bueno, yo creo que nos hace falta una estrategia realmente para avanzar en esta propuesta de una clínica grupal que finalmente, pues ya me ha encantado, ¿no? El discurso operativo que reúne en una misma reflexión pues el equipo, los grupos de pacientes y la institución como un razonamiento poliédrico, ¿no? Una estrategia que incluya la formación. Creo que ahí, en la medida de cada uno, pues hay que tratar de acercarnos a los profesionales jóvenes, a formarlos, porque es necesaria la formación en grupos, porque ellos lo están pidiendo, porque no tienen formación en las residencias y cuando salen están pidiendo formación en grupos. Una formación accesible, escalada, quiere decir de seminarios cortos como este a cosas, por supuesto, mucho más organizadas. En este momento hay formaciones complejas, etcétera, pero no hay un escalamiento suficiente. Yo creo que eso es necesario. La promoción de los grupos, ya se ha dicho, en un equipo, y nosotros estamos en la sección de Barcelona, hay gente que está empezando que son héroes en un equipo haciendo grupos solos, ¿no? Pero poco a poco es importante ir reuniendo pues, los colegas para hacer más grupos, porque ya sabemos que los equipos que tienen grupos, que pues al final son equipos que terminan funcionando como un grupo. Es decir, hay que empezar por la práctica, ¿no? Por la práctica, y como decía Rosa hace un momento, y también pues Jesús Verona, pues es una necesidad del terapeuta. Si nosotros resulta que aprendemos a hacer psicoterapia, Varona, es que como te veo en pequeñito y yo veo lo que, pues, no mucho, pues me he cambiado el nombre. Bueno, pues no, pero quería un poco comentar eso, que al final te acercas a los grupos por necesidad de aplicar nuestras herramientas y nuestros instrumentos, porque no puedes hacer psicoterapia viendo a un paciente cada 2 meses. Por tanto, un abordaje terapéutico te lleva a hacer psicoterapia y desde luego esto es rentable. Yo durante muchos años, nosotros en mi equipo hacemos muchos grupos y claro, y además tenemos espacios para pensar y reuniones y tal, y me decían, oye, pero tú lo que pasa, me lo decían como un reproche, tú tienes tanta actividad porque haces muchos grupos. Digo, pues claro,
tengo mucha actividad porque hago muchos grupos y eso me da tiempo para hacer otras cosas, no como vosotros que vais ahogados, que no llegáis porque solo tenéis una sola estrategia, que es el abordaje individual. Por tanto, es también, hay que reconocer esta perspectiva económica, si me permitís, de rentabilidad, que hay que ponerla en un primer término, ¿no? Y bueno, y poco más, repitiendo, creo que hay una estrategia y que debemos de pensar entre todos estrategias, modos para que un abordaje psicosocial, un abordaje grupal, un abordaje de clínica grupal, pues pueda penetrar en lugares donde antes estaba y ahora no está, ¿no? Pero que los jóvenes quieren aprender, ¿no? Bueno, hasta ahí quería dejar y agradeceros esta oportunidad de reflexionar. Ahora tendría que bajar la mano, pero no sé muy bien si sabré cómo hacerlo. Bueno, ver, ahora sí, ya está. ¿Hay más gente, Alberto, que quiera participar? Por ahora no sé. Yo quería comentar dos cosas, si me permitís, aunque soy el moderador. Estáis hablando de grupos en las instituciones y hay grupos invisibles, quizás inconscientes, en el sentido de que no somos muy conscientes de ellos, ¿no? Estamos hablando del poder de la farmacología. A mí me parece que no tiene tanto poder. La farmacología está en este momento casi toda dirigida a silenciar el sufrimiento, pero es que tenemos evidencia de que no lo silencia, que un alivio es bastante éxito, ¿eh? Y es temporal además. Pero los que prescriben farmacología solo necesitan de grupos, van a congresos, porque es que no pueden aguantar sus trabajos. Y se van a congresos, ¿y qué es un congreso? Un grupo invisible, en el que comentan sus vulnerabilidades y se emborrachan y ayuda a los prescriptores, ¿no? Entonces es un grupo invisible. Otro grupo invisible que a mí me llamó mucho la atención al principio, en un hospital que trabajaba, había una recepcionista que se llamaba Janet, a punto de jubilarse. Conocía a todos los pacientes, conocía a todos los psiquiatras. Era la terapeuta de los psiquiatras y ya antes de ver al paciente, Janet ya nos contaba lo que pasaba con el paciente. Había una especie de traducción. Pero era una labor social tremenda. Cuando se jubiló no funcionaban las cosas igual. Era un grupo invisible, quizás inconsciente en el sentido de que ella no sabía lo que hacía, pero hay gente en los hospitales que invisiblemente hacen esos vínculos que hablabais, ¿no? O sea, que la institución de por sí crea personas y ha habido personas que crean esos vínculos, no tienen el mérito de terapeutas de grupos, pero hay ciertos vínculos. Entonces, ese comentario de las dos cosas, que quizás las instituciones sin ninguna formación tienden a establecer vínculos, ya sea con congresos farmacológicos o ya sea con recepcionistas amorosas, ¿no? Y quizás no lo reconocemos y podríamos ir hasta subir ahí todos los elementos que habéis hablado, los vínculos, ¿no? De todo, de pacientes, de familias, de terapeutas. Y la otra pregunta para Rosa es que cuando has dicho que subían los suicidios con la gente con menos formación, la pregunta es, ¿los suicidios de los pacientes o de los terapeutas? No me ha quedado claro a cuál te referías. Gracias. Rosa, no se te oye. Sí, perdón. Alberto. Fernando, que ha levantado la mano también. Sí, que esto fue un trabajo de investigación sobre la relación médico-paciente, ¿eh? Y se veía el malestar de los profesionales. El malestar, una de las causas fundamentales era el sufrimiento del paciente. El sufrimiento del paciente era una variable importantísima para los índices de ansiedad, de depresión, y estudiando la psicopatología de los profesionales se veía que todos los índices eran más altos en los médicos en relación a otros profesionales con características similares, y dentro de la medicina más en salud mental que en atención primaria y más en mujeres que en hombres. O sea que la falta de formación era una variable importantísima para que el profesional estuviera más angustiado o más deprimido.
Y también la falta de apoyo social, que era también muy relevante. O sea, el sufrimiento del paciente, la falta de formación. La falta de formación no tanto teórica, sino en el manejo de la relación y en el vínculo con el paciente. No podían, no tenían gran sufrimiento para manejar ese vínculo con el paciente. Y la gente que lo pasaba peor, pues no, tenía índices más altos de ansiedad y depresión. Y, por ejemplo, el problema del alcoholismo también era muy importante, más en los hombres, ¿no? O sea, intentos de suicidio, drogadicción, eran bastante más altas que en población general. O sea, que nos indicaba que los profesionales tienen un sufrimiento enorme y que en general no lo pueden gestionar. Bueno, ahora se han hecho los programas esas del PAIME, que es la ayuda, ¿no?, a los profesionales que están trabajando, pero hasta hace muy pocos años todo el mundo lo ocultaba, nadie comentaba lo mal que se sentía, lo mal que se encontraba, y luego además cuando se analizaban las causas siempre parecía que eran causas individuales, es que este médico no sabe tratar a sus pacientes, ¿no? O sea, los estudios en general negaban las causas institucionales cuando, ¿no?, ya sabemos de sobra los malos contratos, muchas veces lo mal que se ha pagado a los profesionales y el poco reconocimiento. No sé si te he contestado. Sí. Creo que Fernando. Sí, no sé si me oís bien, ¿sí? Sí. Vale, es que estoy yo como Fernando, no veo mucho y estoy con el móvil y no sé qué hago. Bueno, solamente quería poner en valor una cosa al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Y es que los atravesamientos sociales y las propias dinámicas grupales se van abriendo camino muchas veces a pesar nuestra. Yo trabajo en un área donde hay muy poca formación grupal y se hacen muy pocos grupos. Y las experiencias de los que estamos intentando crear cierta cultura pues son escasas y dificultosas y tal. Pues en este momento llevo año y medio inserto en un grupo que se ha generado él solo, que venía de un curso que daba una persona diagnosticada. En ese curso se consiguió que participaran familiares, personas con sufrimiento psíquico, profesionales de la red de rehabilitación, profesionales de la red de salud, y fue tan potente lo que se hizo allí que Hospital de Día del área donde yo trabajo, de La Paz, organizó un espacio para que pudiéramos seguir dialogando. Pues en ese diálogo, en ese seguir abriendo, en ese seguir cuestionándonos cosas, hemos ido recogiendo una serie de emergentes, hemos ido transformando las demandas de la gente, de los familiares, las nuestras propias. Hemos ido canalizando, lo voy a decir así de claro, pero es que yo creo que es así, nuestra mierda, nuestro sufrimiento, y es un espacio del que nos hemos beneficiado todos y que nos ha dado una serie de pautas muy importantes para intentar ahora dar un paso más y llevarlo a los equipos, ¿no? Y fijaos, o sea, ha surgido pues casi de la nada, ¿no? casi de chiripa. Bueno, con mucha idea, ¿no?, de querer canalizarlo desde ahí, pero bueno, quería señalar que es que aunque no hagamos nada, estas cosas se abren, entonces que no tiene sentido que no nos formemos y que no intentemos seguir dando la brasa en la institución para conseguir que esto se generalice un poco más o por lo menos que sea tratado de otra manera, ¿no?, y que podamos abrirnos espacio de esta forma todos, ¿no? Claro, una cosita solo, Fernando, lo que dices, cuando dices surge de la nada. Yo creo que no es de la nada, es que nosotros somos sujetos colectivos, que necesitamos al otro para poder pensar. Yo creo que cuando somos capaces de salir un poco de ahí, miras alrededor y te encuentras, ¿no? Es decir, cuando uno investiga si busca, ¿no? Es decir, si se pones los medios para investigar, lo encuentras. Entonces, creo que también, ¿no? Por eso era importante lo que traía también Rosa cuando hablábamos del modelo. Es decir, cuando hay un modelo, ¿no?, que te hace pensar que tú, ¿no?, tus límites y que tú solo, desde tus conocimientos, no creas
o creas poco si no es con otros, es más fácil que esos grupos espontáneos estamos hablando, es que emerge, es decir, pone las condiciones y lo colectivo surge, pero tiene que haber, ¿no?, personas que pensemos o que trabajemos de esa manera para poder escuchar esos emergentes sociales, ¿no? Si no, no se transforma. Las instituciones con personas cerradas en su despacho, la institución tiene mucho de creatividad, pero es que somos nosotros la institución las que creamos la creatividad, además de que nos bloquee, ¿no? Bueno, se me ocurre. Pero, a ver, más gente que diga cosillas. Provocamos un poco. Silvia. Eso, muy bien. Vamos a algo. provocarle a Silvia, que viene de Argentina. A ver, Silvia, vamos a provocarte un rato. Yo los escucho y mientras los estaba escuchando, pensaba en mis experiencias, mis cortas experiencias en grupos dentro de la institución hospitalaria que es donde he trabajado. La importancia de un acuerdo y que haya un objeto de trabajo que sea compartido y sea genuino. Porque sí he tenido grupos de trabajo, grupos Bali, sobre todo de el personal de las unidades de terapia intensiva, y que aparecían en momentos cuando se sienten muy agobiados por la tarea o por algún suceso en especial y que luego empieza a diluirse en el camino. Y muchas veces me planteaba, bueno, ¿será que no lo he encarado lo suficientemente bien o encuadrado bien? Y pensaba, por otro lado, frente a esto, las dificultades que traen la tarea y sobre todo estos indicadores de intentos de suicidio que me parecen serios, en que yo lo que observaba, digo observaba y hablo en pasado porque ya estoy jubilada del hospital, pero que lo que veía era una toma de distancia para no involucrarse, no angustiarse con el sufrimiento de los pacientes. Eso sí lo he visto y creo que tiene que ver con una actitud defensiva, probablemente que tenga que ver con digamos, enfrentarse con esto y acompañar el sufrimiento. Entonces, poner distancia es una manera de protegerse, digamos, mal porque ni se ayuda al paciente, ni se hace una buena tarea, ¿no? Pero creo que por ahí es lo que más he visto. Lamentable, sí, ¿no? Estoy de acuerdo, Silvia, lo que dices, que los profesionales y sobre todo cuanta menor instrumentación, más necesidad uno tiene de defenderse, ¿no? Porque yo me acuerdo que en los grupos estos que yo también he trabajado con residentes decían, es que es un sufrimiento a diario y no es un paciente, es un paciente, otro paciente, otro paciente, es una sumatoria de sufrimientos que a veces resulta absolutamente insoportable. Y los residentes, claro, pueden reconocer su menor formación, pero muchas veces los que aparentemente no ya son adjuntos y tienen formación, pues no pueden reconocer ¿no? que necesitan defenderse de tanto sufrimiento. Y por eso, como decía Lola, la gente se mete en sus despachos y prefiere no saber, no por mala persona, sino por lo que estamos comentando, porque uno puede aguantar lo que puede aguantar. Y también hay momentos institucionales muy duros, o momentos familiares muy duros para el profesional. Y en esos momentos duros para el profesional, porque haya tenido una pérdida, porque haya tenido la muerte de un hijo, por las circunstancias que sean, imagínate si no hay ningún trabajo en equipo y ni ningún apoyo y tienes que estar dando cuenta de tu trabajo día a día. Por eso me ha hecho gracia lo del tema de los congresos. Pero a veces también hay que pensarlo como, no como una cosa horrible, espantosa, sino también una necesidad de huir de la quema para
emborracharse un poco y olvidarse de la cotidianidad, que a veces el trabajo del psicólogo y del psiquiatra es muy... Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis organizado esto y desde luego a Rosa y a Lola, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se está hablando aquí, de las grandes dificultades, de la eficacia del tratamiento grupal, de la necesidad de trabajar en los equipos, o sea, totalmente de acuerdo. Y me ha interesado también mucho la intervención de la primera persona, ¿no? De bajar a realidad, ¿no? Lo que ocurre en la clínica. Y bueno, muchas de las personas que están escuchando esto hoy me van a entender bien. Y es porque la experiencia de reunirnos, ¿no? Como profesionales, algunos empezaron de residentes. Bueno, la experiencia de reunirnos como profesionales y poder hablar de las cuestiones clínicas que nos afectan a todos, clínicas e institucionales, no solo clínicas, incluso a veces de las personales, es algo que ha hecho que, por ejemplo, muchas personas estén hoy escuchando esto. O sea, son momentos que yo reconozco también de cuando estaba en formación y de ahora mismo que soy una profesional ya con unos cuantos añitos a las espaldas, ¿no? O sea, son muy necesarios, son muy gratificantes y si no, esta profesión tan bonita puede ser tremenda y también nos hace enfermar. O sea, que yo pienso todo esto, o sea, yo traigo una experiencia concreta, ¿no? Yo sé que, bueno, yo estoy en APOP como Lola y como algunas de las personas que están aquí hoy, ¿no? Y tengo esa experiencia concreta. Cada reunión en la que nos juntamos, ya sea para supervisar, ya sea para hacer grupos, ya sea para lo que sea, es una bocanada de aire fresco, es un acto creativo, que es lo que estaba diciendo también Lola, y es un aliento para continuar. Y yo pienso siempre una cosa, ¿no? Y es para no amargarme como profesional, para seguir teniendo las ganas que veo en Ángela, en Lola, en Rosa, en Felipe, o sea, en personas que para mí, bueno, me han enseñado mucho y con las que trabajo muy a gusto. Solo quería decir eso. ¿Alguien quiere comentar? Gracias, Amalia. Gracias. Yo solamente era nombrar una palabra. Hemos dicho muchas veces, hemos oído hoy también muchas veces la palabra sufrimiento. Y yo quería poner otra, la soledad, ¿no? La soledad del terapeuta, ¿no? En esa soledad que se teje ahí, que se teje también y que es como una trama también, casi un vínculo, ¿no? El vínculo por la soledad, que podemos compartir enseguida en que surge esto que habéis dejado las dos muy claro, ¿no? Esta falta de tiempo para hablar, para pensar, ¿no? Para dialogar, en donde es de espacios que se llenan de cualidades que nos permiten dar lugar a una creatividad y a una productividad, a una eficacia en los equipos, ¿no? De salud mental tan necesario. Nada más por mi parte, estamos muy justos con el tiempo. Gracias. Ángela, estamos justos del tiempo, pero todavía nos queda un poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, lo miro, 5 minutos para las últimas personas que quieran. Yo solo digo una cosita muy breve, que me quedo por, ¿no? Las dos cosas que habéis comentado las dos últimas compañeras. Deseo, ¿no? Para continuar, ¿no? Tener deseo y mucho deseo para transmitirlo, ¿no? A los compañeros y a los pacientes. Y por otra parte, la necesidad de dialogar para poder transformar situaciones que a veces son muy difíciles de hablar, ¿no? Pero que estamos comentando a su vez que son muy necesarias para poder seguir estando ahí, ¿no?
aguantando el sufrimiento de los otros, o la indiferencia, o la apatía, o el no querer saber. Y bueno, pues que es verdad que estos lugares que podemos, ¿no? que a veces cuesta, ¿no? Porque te cuesta participar en una reunión o prepararte algo, luego te produce gran satisfacción porque te das cuenta que estamos en el mismo barco, ¿no? Queriendo hacer las cosas de otra manera. Este tiempo tan importante, ¿no? Antes de poner en marcha un grupo, que es de poder pensarlo, ¿no? Ay, perdón, mira, Adolfo han puesto ahí. Adolfo, un minutito. Sí, un minutito además porque es un minuto. Lo único que se me ocurre escuchando todo lo que estamos hablando es que puede parecer una perogrullada, pero yo creo que es importantísimo. Yo creo que con todas las cartas sobre la mesa, la única misión de la sección de grupos de la AEN es animar a que se hagan cada vez más grupos, y a que las personas se formen. Entonces, yo creo que es tan esencial. Yo he hecho grupos de todos los colores desde que empecé, como creo que comentaba con alguien el otro día, y es que veo la eficacia de los grupos tan importante. Veo tan importante el que se pueda trabajar regularmente con cientos de pacientes, que bueno, creo que es lo único que nos queda por hacer, ¿no? Animar a formación y a que se hagan grupos, porque es que cuando empiezan a hacerse grupos en equipos de trabajo, los equipos cambian totalmente. Y grupos, no solamente grupos formales, sino grupos informales también de pacientes, de profesionales, incluso grupos mixtos. Ahora que las asociaciones de personas que sufren problemas de salud mental están en auge, creo que es esencial, ¿no? Y me parece que es lo que estamos diciendo todos y todas. Hay que hacer grupos, hay que hacerlos. Claro que sí, los que estamos formados en grupos, los que hemos hecho tantos grupos, tenemos la evidencia clínica de la utilidad y de la mejoría que observamos en los participantes. El reto que tenemos ahí, lo ha nombrado Rosa, es la investigación, ¿no? Y lo nombraba también Enrique, los datos, las ratios, ¿no? Poner datos ahí observables, verificables, cuantificables, repetibles, que podamos trasladar todos estos procesos de investigación para contar con esta eficacia y eficiencia, ¿no? Esta asignatura pendiente que decía Rosa que tenemos con la investigación. Pues ahí estamos. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? Porque solo ya termino una cosa. Es que creo que también me gustaría que también nos fuéramos, no solamente esta cuestión que planteas, ¿no, Adolfo? Que es importante el hacer grupos, pero el cómo y de qué manera. Y teniendo también en cuenta que es que nosotros tenemos un encargo de transformar las condiciones sociales. Es que desde ahí podemos pensar en lo grupal, que no somos terapeutas aislados idealistamente, ¿no? Entonces, a veces nos imbuimos en el lugar de terapeuta y podemos estar trabajando como terapeutas grupales, casi como terapeutas individuales. Es decir, lo grupal, como traía yo creo Rosa, la pretensión es pensado desde que hay que transformar las condiciones que enferman y las condiciones que producen el sufrimiento. Y este es un compromiso que tenemos como profesionales, ¿no? Porque me parece que si no es una abstracción, no sé si se me entiende. Bueno, estoy un poco así, un poquito politiquilla, vamos. Vamos, que hay que transformar las condiciones sociales. Pues totalmente de acuerdo. Porque si no, se va a repetir todo, ¿no? Si no, repetimos. Bueno, cambiemos un poquito. Muchas gracias, Lola. Ángela, ¿quieres terminar? Nada más agradeceros a todos vuestra participación, este diálogo, el estímulo de vuestras respuestas y de este diálogo, el clima que se ha creado aquí, grupal. O sea que
Mi enhorabuena y mis felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias todos. Vale, hasta la próxima. Bueno, esto es de un aplauso, además. Vale. ¿Se hace así? ¿Se tienen que aplaudir? Sí. Vale.